Sigamos. Un cristiano del primer milenio le hablaría al presidente Moise de el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es que se haga la voluntad de Dios en la tierra, o sea, en Haití, en América Latina, así como es en el cielo. Que se haga la voluntad de Dios en las familias, en las empresas, en las instituciones educativas, en las asociaciones voluntarias, en las iglesias, por supuesto, y en los gobiernos, tanto nacional como departamentales y municipales. Eso es el reino de Dios, la voluntad de Dios, y el evangelio del reino es la buena noticia que dice que si cumplimos la ley de Dios y hacemos la voluntad de Dios y el propósito de Dios, vamos a poder vivir bien, vamos a poder vivir sin ser atenazados constantemente por la pobreza, la miseria, el desempleo, la inflación, la ignorancia, etc. Eso es el reino y el evangelio del reino. Ahora, para entender eso hay que estudiar. Y el estudio les ha parecido a muchas personas y les sigue pareciendo que no es espiritual. Entonces, con el pastor con Gareca, que es médico, que es mi doctor, ¿okay? Es mi doctor, el doctor Gareca, hablábamos recién en el receso lo siguiente, ¿qué es ser espiritual? Entonces le contábamos que seguíamos un poco la definición de nuestro pastor Donald Herrera Terán, ¿okay? Él dice que ser espiritual no es que te parezca estar arriba de una nube tocando la arpa con alitas en la espalda. Ser espiritual significa ser guiado por el Espíritu Santo en todo lo que haces, excepto en el pecado. ¿Okay? Esa es la definición de Donald. Ser espiritual es ser guiado por el Espíritu Santo en todo aquello que haces, excepto en el pecado. Bien, bueno, entonces el estudio, eso incluye, el doctor Gareca está siendo espiritual cuando atiende a sus pacientes, porque está sirviendo al reino de Dios dándoles una buena atención, la mejor de la que es capaz. Y lo mismo un maestro de primaria o un profesor universitario, un kiosquero que vende periódico, ¿okay? Buscando servirle al cliente, y ese es el espíritu de la economía de mercado, servirle al cliente. Por eso yo he dicho alguna vez que en lugar de capitalismo, el sistema de libre mercado en la economía se debería llamar servicialismo en vez de capitalismo. De hecho, el nombre capitalismo le fue puesto por sus enemigos marxistas, ¿okay? Y servicialismo en el sentido de que si tú quieres prosperar y volverte millonario y hacerte rico, digamos, o vivir bien, en el capitalismo lo que tienes que buscar es producir o ayudar a producir un bien o servicio de buena calidad, o sea, bueno, bonito y barato, y que sea aceptado masivamente por la clientela. Por eso Adam Smith, yo no espero la cena de la benevolencia del carnicero, el panadero, el cervecero, sino de cómo ellos atiendan su propio interés. Porque en el propio interés del panadero, el cervecero, el carbonero, diríamos, el lechero, en el propio interés suyo y de su familia, está en proporcionarle un buen servicio a sus clientes o ayudar a hacerlo en una empresa. ¿Ok? Entonces, por eso es que capitalismo y cristianismo se conjugan y se llevan bien, por la idea del servicio al prójimo. Servicio al prójimo es la base del servicialismo, que debía ser el nombre del capitalismo. De hecho, en la encíclica 100º año del anterior Papa Juan Pablo II, él dice que ahí rompe con la tradición tercerista
de las encíclicas sociales, la doctrina social de la Iglesia Católica. Juan Pablo II rompe con esa tradición tercerista y se inclina por la economía de mercado, y lo dice así: del capitalismo lo que no me gusta es el nombre. Ah, bueno, pues el nombre se puede cambiar. De hecho, el nombre capitalismo no lo pusimos sus partidarios, sino sus adversarios. ¿Ok? Entonces, y tiene que ver, ¿por qué servicialismo? Porque tiene que ver con el buen servicio al prójimo. Y si no, el mercado reacciona. Ayer estaba hablando con el técnico del computador mío, que está malo, y me decía que el problema es Windows 10. Que Windows 7 salió mucho mejor y Windows 10 ya había mucho problema, y entonces por eso él se lo llevó a mi computador para instalarle Windows 7. O sea, entonces, la economía de mercado, el cliente es el juzgador final de lo que le va a gustar o lo que no le va a gustar. Y por eso son totalmente infundados las acusaciones de materialismo y consumismo que se le hace a la economía de mercado. La economía de libre mercado es cristiana, y si no, consulta el libro de Stephen Perks, La economía política de una sociedad cristiana. Stephen Perks es uno de los economistas austrocristianos, o sea, que combinan la enseñanza de la escuela austríaca de economía con la instrucción bíblica al respecto del manejo de los bienes materiales, digamos, okay, lo que en términos bíblicos es mayordomía. ¿Okay? Bien. Ahora bien, asumiendo entonces que ya sabemos lo que diría un cristiano del primer milenio al presidente Moise de Haití, entonces vamos a ver 8 puntitos de un artículo muy interesante que está en la internet y se lo puede buscar. Porque si el cristiano del primer milenio nos pregunta cómo hemos sido tan irresponsables de permitir que sucediera esto que ha sucedido en el siglo pasado, en el siglo XX, el predominio del socialismo, a pesar de la caída de Berlín, del muro de Berlín y de la implosión de la Unión Soviética, ya hemos explicado eso, me parece. O sea, lo que se acabó fue el modelo soviético, el socialismo modelo soviético, pero entraron otros modelos, más o menos como Windows, okay, que son iguales o peores, si se quiere, que el modelo soviético. Okay. El modelo soviético son los 10 puntos del Manifiesto Comunista de 1848, más otros 4 que tienen que ver con el Estado policial, el partido único, la censura de prensa y la persecución religiosa. Esos 4 puntos no son necesarios cuando todo el mundo es socialista en su mente, como en América Latina, entonces no es necesario vigilar a nadie. El Estado policial no se hace necesario. Cuando todos los partidos son socialistas, no hace falta tener partido único, puedes tener 3, 4, pues total, todos son socialistas. Y cuando todos los dueños de periódicos y los periodistas y los editores han sido formados en el marxismo, en las escuelas de comunicación social, no hace falta censura de prensa, porque no va a haber ni una sola voz disidente en la prensa. ¿Ok? Y cuando las iglesias no molestan, porque las iglesias son obedientes, no fastidian, entonces, ¿para qué la persecución religiosa? Entonces, el socialismo del siglo XXI difiere del modelo soviético en que no es necesario el partido único, no es necesario el Estado policial, no es necesaria la censura de prensa, ni es necesaria la persecución religiosa. Ojo, eso es lo que pasó en 1989 cuando cayó el muro de Berlín. No fue que cayó, no se cayó solo, que lo empujaron, lo derribaron. ¿Ok? O sea, cuando derribaron el muro de Berlín y cuando disolvieron la Unión Soviética, pues la Unión Soviética no se disolvió sola, se reunieron los presidentes rusos y de las principales repúblicas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
¿ok? Eso fue en el año 91 por ahí, 92, se reunieron y declararon disuelta la Unión Soviética, ¿ok? Hay un documento, yo he escrito artículos sobre ese tema. Entonces, ¿qué fue lo que se acabó? ¿El socialismo? No, lo que se acabó fue el modelo soviético y en el resto del mundo no es necesario ya esos 4 elementos, sobre todo en América Latina. Entonces tenemos un socialismo, los 10 puntos del manifiesto comunista, enriquecidos, entre paréntesis, o recargados con el marxismo cultural, pero no tenemos partido único, ni Estado policial, ni censura de prensa, ni persecución religiosa. ¿Por qué? Porque no es necesario. ¿Okay? Eso tiene que quedar claro. Ahora, todas estas cosas no las hemos estudiado los cristianos, no las hemos investigado. Estamos ignorantes. Y cuando uno pretende enseñar, le tiran piedras. ¿Ok? A nosotros aquí en la academia nos están tirando mucha piedra. ¿Ok? Aquí en Bolivia. Vamos a hablar claro y decirle eso a los amigos que nos están ayudando desde el exterior, que nos apoyen. Porque aquí nos están tirando muchas piedras. Porque enseñamos estas cosas que son la verdad, son la realidad. Pero nos tiran piedras. ¿Quiénes? Los antiintelectuales. Escúcheme. Busque, por favor, en su internet, antiintelectualismo cristiano, 8 formas como daña a la iglesia. Póngalo así en Google. Antiintelectualismo cristiano, 8 formas como daña a la iglesia. Lo va a encontrar en un blog muy bueno que se llama cornelius.org.mx de México. De México nos llega mucha ayuda, ¿okay? Que lleva Omar Macías, que es un amigo cristiano, y allí él tradujo en su blog, que se llama Cornelius, tradujo este artículo de un escritor cristiano muy bueno que se llama Brian Chilton. Ahí lo puede usted buscar. Está la traducción al español de Brian Chilton. ¿Okay? Brian Chilton es un ministro cristiano evangélico que tuvo de joven, siendo ministro, siendo pastor, tuvo una terrible crisis de fe, de la cual no pudo salir durante 8, creo, años. Él lo cuenta, ¿sí? 7 años. Él lo cuenta, ¿ok? Y salió de esa crisis de fe leyendo el libro de Josh McDowell que se llama Evidencia que exige un veredicto, y otros libros de apologetas cristianos muy calificados, muy eruditos, ¿okay? Que le enseñaron las bases intelectuales de nuestra fe. Nuestra fe no es una fe ciega, es una fe en hechos históricos, el principal de los cuales es la resurrección, hechos históricos y testimonios. Creemos en la Biblia porque guardan los testimonios de esos hechos históricos y otras enseñanzas y reglas de conducta que nos sirven, o reglas de fe y de conducta. Por eso aquella definición de la Biblia como regla única y suficiente de fe y conducta. ¿Okay? Pero eso no significa, lo de único y suficiente, no significa que no tenemos que leer, porque los libros no dañan, la ignorancia sí. El antiintelectualismo, que es la creencia que los libros muerden, no, los libros no muerden. Claro, hay que saber distinguir libros buenos de malos, ¿okay? Pero para eso hay que cultivarse. Entonces, hay 8 formas como daña el antiintelectualismo a la iglesia. Y entonces enuncia, ¿no? Un daño teológico, un daño doctrinal, un daño apologético, un daño emocional, un daño filosófico, un daño social y político, le agregamos nosotros, un daño evangelístico y un daño espiritual. ¿Ok?
el daño teológico es lo siguiente. En las iglesias se profesa amar a Dios, pero ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? O que no conoces bien. O que no conoces completo, conoces solo aspectos muy limitados. Y el daño teológico, que es el primero de los 8 daños, es que el antiintelectualismo nos presenta una idea, un concepto muy limitado de Dios, donde no hay espacio para la justicia y el buen gobierno, siendo que Dios es nada menos que el creador y gobernador del universo, y que establece en la Escritura principios justos de gobierno, o sea, gobierno limitado en funciones, poderes y recursos, pues el daño teológico que el antiintelectualismo le hace a la iglesia, pues vivimos en iglesias dañadas, mucho. Ahí, bueno, enójense los pastores, tírenme piedra, hagan lo que quieran, pero vivimos en iglesias dañadas. Favor, lean el artículo de Chilton. El daño teológico es de incalculables y nefastas consecuencias. Nos presentan a un Dios que no se interesa en asuntos de gobierno y justicia. Eso es una idea muy limitada de Dios. El daño doctrinal es la idea de que a Dios solo le interesa la otra vida, el otro mundo. Dios solo se interesa en nosotros para nuestra salvación, para después de la muerte. Bueno, esa es la idea que el vulgo, digamos, la gente vulgarmente por la calle, la gente que no es cristiana se hace de los cristianos y no le falta razón. Entonces, ese es un daño doctrinal. No falta, entonces, tercero, daño apologético, deja al cristiano sin defensas, como de hecho Brian Chilton se vio afectado durante 7 años por una larga crisis personal, crisis de fe, crisis moral, crisis espiritual, porque no había leído lo suficiente, tan simple como eso. No había leído lo suficiente, no había estado en contacto con la cultura cristiana, con la erudición cristiana, porque los pastores le habían enseñado que eso no era suficientemente espiritual. O sea, daño emocional. Él pone su propio caso, dice, bueno, pero es que la vida te golpea muchas veces y de muchas formas. La vida te tira una enfermedad que no esperabas, te lleva un ser querido, te quedas sin trabajo, ¿ok? O qué sé yo, viene un deslave, como lamentablemente sucedió en La Paz y más de 80 familias, creo, perdieron sus viviendas. Está el Evo Morales aprovechando para hacer su campaña electoral ahí. Bueno, pero ese es otro tema, ¿ok? O sea, la vida te golpea. Entonces, el daño emocional que se hace al cristiano y a las iglesias con el antiintelectualismo es que te deja desprotegido, ¿ok? Te deja sin suficiente conocimiento de los fundamentos, de las bases de nuestra fe, ¿ok? Porque tú llegas a una iglesia y te encuentras, rara vez encuentras una librería o una biblioteca. Y cuando encuentras una librería te venden estampitas los católicos o marcadores de libros los evangélicos. Eso venden en la librería, aparte de papel y fotocopia, ¿no? Rara vez encuentras una librería, y sobre todo una librería bien provista, en una iglesia. Y mucho más rara vez encuentras una biblioteca donde te prestan libros. Cuando yo salí de la Iglesia Católica Romana, la primera iglesia donde yo fui miembro era bautista y tenía una enorme biblioteca y ahí uno sacaba libros y podía leer y tal, pero eso es muy raro, es muy infrecuente. ¿Ok? Pero cuando uno entra a una iglesia, no digo a esta, ¿ok? Ve un tremendo equipo de música. ¡Ah! Sí, a la iglesia evangélica me refiero. ¡Oh, tremendo equipo de música! Ah, sí, lo último, pues, sonido y luz y pantalla. Ah, sí, eso sí.
¿Ves el daño emocional? O sea, se juega con las emociones y tal, no hay nada para leer. O videos, me refiero, porque hoy en día, gracias a Dios y a Internet y los recursos de comunicación, ya los libros no son la única fuente de conocimiento, ahora hay videos. Y al igual que hay libros buenos y malos, también hay videos buenos y malos, pero no hay material en las iglesias. Hay tremendo equipo de música, pero no hay bibliotecas ni librerías. Entonces ahí viene el tema del daño emocional. Eso te deja desprovisto de recursos intelectuales para enfrentarte con los golpes de la vida y poder manejarlos, ¿ok? Con ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, pero manejarlos con inteligencia, con prudencia, con sabiduría. A veces se consulta al pastor, ahora sí me van a tirar piedra, a veces se consulta al pastor, pero el pastor tampoco tiene muchos recursos intelectuales, ¿ok? Daño filosófico, ese es el número 5. Daño filosófico es malo porque las emociones y sentimientos no brindan piso firme para los principios y valores. Ya cuando hablamos de principios y valores, entonces ahí no sabemos, deberíamos saber. Por ejemplo, estábamos hablando también con el doctor Gareca, el tema de pagar coimas, los empresarios. Todo el mundo te dice, no tienes que pagar coimas. Pero no, un momentito, hay una vieja doctrina cristiana que te dice, no, si llega un ladrón a tu casa y te pone una pistola y te dice, me das el dinero, o qué sé yo, voy a violar a tu hija o a tu esposa, ¿qué haces? Pues le das el dinero. Tome, llévese el dinero y váyase. Y se va, con tu dinero. Bueno, en el caso de los cobros extorsivos que llamamos coima, es similar. ¿Cómo que no vas a pagar coima? Eso quiere decir que si una oficina gubernamental te niega uno de esos arbitrarios permisos o renovaciones de permiso y tal, tú vas a escoger como empresario no pagar coima, y eso significa 40 trabajadores o 400 en la calle, 40 familias sin sustento o 400 familias sin sustento. Es un cobro extorsivo. Y lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Pero eso, no, porque ya está Mansuetti hablando de política. ¿Y de qué vas a hablar? Si estás hablando de un sistema perverso, que no solamente no encaja con el reino de Dios, sino que va en contra. No hay que cambiarlo, pues. Y nosotros no andamos armados, digamos, porque la otra sería cambiarlo por la violencia, pero no es moral. Lo moral es cambiarlo mediante el voto. Si la democracia es un sistema moral, claro, república, forma mixta de gobierno, eso ya lo enseñamos, ¿ok? Entonces, de momento tendrás que pagar coima, muchas veces, para que tu empresa siga andando. Lo que tienes que hacer es trabajar y apoyar a gente, partidos políticos y demás, que podamos cambiar el sistema y entonces que tú no tengas que enfrentar el terrible dilema de pagar un cobro extorsivo, atenerte a la inmoral voluntad del funcionario arbitrario, caprichoso, corrupto, coimero, llamarle como quieras, y que tu empresa pueda seguir funcionando y que 40 o 400 familias puedan seguir teniendo en tu empresa un recurso, digamos, para la subsistencia. Pero todo eso se aprende leyendo, gente, o viendo buenos videos y demás. Entonces, esto tiene que ver con lo anterior. Daño social y político es el cristiano antiintelectual, es presa fácil de las malas políticas. Bueno, eso lo vimos en Haití, por ejemplo. O sea, políticas socialistas. No importa si los políticos cristianos son católicos como Aristide o evangélicos como Moïse, son socialistas. Por lo tanto, anti-reino de Dios, anti-voluntad de Dios, anti-cristiandad. 7 y 8, un daño evangelístico.
vivimos en empresas, en iglesias evangelísticamente dañadas, porque están predicando un evangelio mutilado. Eso lo hablábamos con la hermana Gilda. Un evangelio mutilado, un evangelio de salvación que tiene que ver con la otra vida y nada más, con la vida eterna, y nada más. Te deja sin provisión, sin guía de conducta para lo que es cosas como el gobierno de una nación, de una empresa, de una escuela, de una familia, etc. Y por último, daño espiritual. Las falsas teologías de la liberación por el lado de la izquierda y de la prosperidad por el lado de la derecha mala, buscan llenar ese hueco. Porque si las iglesias solo te predican para la otra vida y tal, y en todo caso por una vida muy privada tuya, digamos tu conducta personal, sexual y todo eso, ¿ok? Y nada más. Entonces, hay preguntas sobre, bueno, ¿y cómo vamos a vivir ahora? La gran pregunta de Francis Schaeffer, de los cristianos, ¿cómo vamos a vivir ahora? No hay respuesta. Si no hay respuesta, entonces se cuela o la teología de la liberación o la de la prosperidad. Ambas son engañosas. Una porque te enseña que la vía de la prosperidad es el socialismo y es mentira. Y la otra te dice que la vía de la prosperidad es el milagro y no te habla de gobierno limitado. Entonces también es engañosa, también es incompleta. ¿Ok? Y si no, muchas veces se queda en promesas vacías que no se cumplen y por eso, con esto vamos a cerrar esta parte. Si hay preguntas, vamos a hacerlas. Te dejan sin respuesta, como dijimos al principio, ¿no? Dejan mal a nuestro Señor Jesucristo, nos dejan mal a nosotros. Entonces, actitudes como esa del presidente de Haití. Bien, preguntas, dudas, observaciones y comentarios sobre lo que se ha dicho en este segmento o en el anterior. Franklin, tenga el micrófono, Franklin, por favor. Bueno, como soy el único que pregunta, tengo una gran pregunta que quiero que usted pudiera respondérmelo. Si usted fuera presidente, tiene aquí a la mano las 5 reformas, ¿cómo sería su manera de actuar? Una manera como si usted se dirige a su país y cómo va a ser, y cómo va a ser, y cómo no va a ser. Eso es de manera específica, porque usted ha hablado de mucho respecto a que los libros no dañan, al intelectualismo. Y claro, muchos de aquí ya tenemos una idea ya de cómo podemos ya captar todo lo que hemos aprendido en esta sesión y los anteriores. Pero así ya de manera puntual, ¿cómo usted actuaría como presidente? Ok, qué bueno que esa pregunta, tengo respuesta corta para esa pregunta. Gracias a Dios, tengo respuesta corta, ya la he escrito. Si yo fuera presidente haría como el rey Josías. Permíteme explicarlo. ¿Okay? Eso ya lo he escrito, un artículo que se llama El Rey Josías en nuestros días. ¿Qué haría? Una encuesta. Eso fue lo que hizo el rey Josías. ¿Okay? Una encuesta donde, claro, previa campaña de información. Una campaña de información significa mostrarle a la gente los principios, normas básicas y valores del reino de Dios para el gobierno de las naciones. ¿Ok? El rey Josías subió al trono siendo muy pequeño, tenía instructores y regentes, lo que se llama, y su pueblo había abandonado la ley de Dios, porque había ido tras dioses extranjeros y cada dios viene con su ley debajo del brazo. Eso es una enseñanza muy importante que aprendimos de nuestro pastor y maestro Donald Herrera Terán, que yo recomiendo siempre. ¿Okay? Cada dios viene con su ley bajo el brazo.
Y eso es cierto tanto para los dioses falsos como para el Dios verdadero. Según sea tu Dios, esa será tu ley. Por eso es tan importante. Hay otra vinculación más entre religión y política. Según sea tu Dios, será tu ley. Si tienes un Dios falso, cualquiera que sea, ese Dios falso, a pesar de no ser viviente, existente, te dictará tu ley. ¿Tienes un Dios falso aquí en América Latina? Sí, el Estado. Y el socialismo, el pueblo, la soberanía, todos esos dioses falsos. Son dioses políticos, son religiones políticas. Hay un autor católico muy bueno, se llama Eric Wegelin, que tiene un libro que se llama así, Religiones Políticas, y él, cuando publicó ese libro, Hitler lo empezó a buscar, y tuvo que salir corriendo, que era en la época de Hitler. Bueno, entonces, en la época del rey Josías, el pueblo había ido detrás de otros dioses, y por lo tanto otras leyes. Entonces él hizo una ceremonia de lectura de la ley para que la gente volviera a entender, a escuchar los principios, normas fundamentales y valores del reino de Dios, y después de esa lectura, entonces él hizo una encuesta. Él consultó, dice, desde el primero al último, desde el más grande hasta el más pequeño, o sea, fue muy democrático, ¿ok? O sea, no consultó solo a la gente importante, consultó a todo mundo, a todo el pueblo, a los trabajadores, las amas de casa, los empresarios, los obreros, los agricultores, los artesanos, los comerciantes, los banqueros. Consultó a todo el mundo y también a los sacerdotes y demás. Y entonces el pueblo, al conocer las ventajas de la ley de Dios, decidió que sí, lo prefirió, lo aprobó. Entonces, querido Franklin, gracias por hacer preguntas que tengo respuestas cortas. Yo ya lo he escrito eso muchas veces, lo he explicado. Haría como el rey Josías. Incluso últimamente, en el mes pasado, publicamos para Bolsonaro una carta donde le decíamos, haga una encuesta, haga como el rey Josías, muéstrele al pueblo las ventajas del cambio de sistema, digamos, de lo que sería un sistema nuevo para vivir el Brasil, sobre las desventajas del actual, y después haga una encuesta, haga una campaña, y después usted es presidente, ¿no? Bueno, si yo fuera presidente haría eso. Bueno, el nombre técnico puede variar, en algunos casos un referéndum, un plebiscito. Por eso yo uso la expresión consulta popular. Lo que hizo el rey Josías fue una consulta popular, a ver en qué sistema la gente quiere vivir. Pero ustedes no van a encontrar ningún candidato, salvo los candidatos nuestros del Movimiento 5 Reformas, que hablen de ese tema. Aquí en Bolivia, por ejemplo, ahorita ya hay en el ruedo 8 binomios, o sea, 8 fórmulas de presidente y vice, por eso se llama binomio, 8 binomios de candidatos que son uno del gobierno, los actuales presidentes y vice de este país, y otros 7 de la oposición. ¿Alguno ha escuchado hablar de eso? No, ni siquiera alguno por ahí que se menta como cristiano, pero no tiene el menor conocimiento de estas cosas. No tiene una enseñanza cristiana de ciencias políticas. Por eso es que nosotros vamos a defender esta academia hasta las últimas consecuencias. Porque aquí lo que hacemos es enseñanza cristiana sobre ciencias políticas, podríamos decir ciencias sociales y no solo políticas, pero es que las sociales son políticas, las políticas son sociales, eso es una distinción un poco arbitraria, por eso, y además porque nosotros nacimos rompiendo tabúes y quebrando paradigmas muy instalados en las iglesias, en los pastores, los ministerios y los creyentes. Nacimos rompiendo tabúes, por eso nacimos como Academia Cristiana de Ciencias Políticas, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste, y así nos vamos a quedar, si Dios quiere. Porque cada sesión aquí, al comienzo y al final, nos encomendamos a nuestro Creador y a nuestro instructor
nuestro maestro de política de vida, que son las reglas de nuestro Señor Jesucristo establecidas en el Nuevo Testamento, ninguna de las cuales disconfirma la enseñanza acerca de los gobiernos en el Antiguo Testamento, más bien lo contrario, la confirma. ¿Okay? Por eso nosotros vamos a estar firmes a pesar de todas las piedras que nos tocan. Gracias, Franklin, por tu pregunta. Más preguntas, por favor, dudas, comentarios, observaciones. Aquí está David Alegría. Bueno, profe, el título de esta hoja dice: los libros no dañan, la ignorancia sí. Solo quería preguntarle, ¿cómo elegir un buen libro? Porque me está empezando a salir la curiosidad de leer, o sea, estoy coleccionando libros, este libro puedo leer, este libro no, y quiero saber qué criterios usar para elegir un buen libro, eso no. Bueno, no solo buen libro, sino que cuando tienes un buen libro, a veces hay páginas que no son buenas o capítulos que no son buenos en un libro que de resto en su mayor parte es bueno. O sea, lo que tú estás preguntando por el discernimiento, ¿ok? ¿Cómo discernir? No solo si un libro es bueno, sino también si un capítulo. O si un autor es bueno. Yo conozco infinidad de autores que tienen muchos libros, han escrito, o varios, 4 o 5, de los cuales a lo mejor uno es muy bueno, generalmente el primero, y los otros no. Entonces, ese discernimiento, la respuesta corta a tu pregunta lo adquieres ¿cómo? Investigando. O sea, tú tienes que investigar de un libro quién lo escribió, el autor. ¿A qué escuela pertenece el autor? Porque generalmente, bueno, nosotros hemos hablado de escuela austríaca de economía, en sociología, filosofía sobre todo, en ciencias políticas, también hay escuelas. Tienes que ir viendo, agudizando tu discernimiento, aguzando tu discernimiento para ver qué escuelas son, congenian con la cosmovisión cristiana. Ahí tienes que ir, yo te recomendaría que te estudies bien la página de Cosmovisiones, ¿ok? Que yo hice el cuadrito ese de las 6 cosmovisiones, las principales, David Noebel, y 10 parámetros, ¿no? O vectores para juzgar una cosmovisión, el contenido de una cosmovisión. Entonces, yo te sugeriría la lectura de esa página, que es el libro de David Noebel, cortado en 60 pedacitos, como yo lo hemos explicado aquí otras veces. Empieza por ahí. Y ahí vas a tener conocimiento de las escuelas. Y por las escuelas vas a poder identificar a los autores y por los autores a los libros buenos en determinados temas, porque hay autores que son muy competentes en un tema, pero no en otro tema, y sin embargo les gusta opinar y escribir sobre temas en los cuales su competencia no es tan sólida. ¿De acuerdo? Entonces, eso es con la práctica. O sea, la vida intelectual se perfecciona con la práctica, con el ejercicio. La vida intelectual es como la vida del deporte, de la gimnasia, la calistenia, o el deporte, el fútbol, el tenis, lo que sea. Cuando yo era muy muchachito, no me gustó nunca el fútbol. Jugaba al tenis, no porque me las diera de fino, iba a un club de fútbol que era bien popular, pero había tenis también, ¿ok? Y jugaba mucho al tenis, y bueno, el saque, el rebote, es con el ejercicio. ¿Ok? Bueno, en la vida intelectual es lo mismo. ¿Ok? Entonces tú puedes llegar a visitar elevadas cumbres de erudición cristiana leyendo y vas a encontrar lo que David encontraba en la ley de Dios, deleite. Deleite significa gozo, que tú puedas no solo entender, sino degustar, como quien dice un vino. ¿Ok? Bueno. Una lectura buena, o un audio, un video, un podcast. Eso es con el ejercicio,
¿ok? Y si te privan de la vida intelectual, te van a dejar hambriento, curioso, y, con tu curiosidad insatisfecha. Hay una cosa que es importante: los niños son curiosos por naturaleza, y muchas veces los padres y los maestros les apagan su curiosidad, o algunos pastores. Y con jóvenes y adolescentes, como todos ustedes, okay, suele pasar que les echan agua fría al fuego de su curiosidad intelectual. Y entonces, al igual que malos padres con sus hijos, les dicen: no preguntes, no hagas pregunta. ¿Cómo hace? No, ¿cómo que no haga pregunta? Dele la respuesta, y si no tiene la respuesta, búsquela junto con el que hace la pregunta. ¿Qué más? ¿Observaciones, comentarios, piedras? ¿No? Dejamos aquí hasta la próxima, si Dios quiere. Entonces le vamos a pedir a Franklin, por favor, que venga para acá, porque como siempre es costumbre, nosotros nos despedimos como empezamos, orando a Dios para darle gracias y pedirle sabiduría a Franklin. Gracias. Bueno, amados hermanos, pongámonos de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito seas, oh Señor, Dios Todopoderoso, por este día, Señor. Un día más de vida que nos das, Señor, para podernos reunir aquí y aprender de tu palabra, Señor. Lo correcto y lo incorrecto, sea bueno, sea malo, Señor. Te doy las gracias por todo lo que nos das. Señor, por favor, perdónanos por de nuestras ofensas, de nuestro orgullo y de nuestra soberbia en los que nos hemos sumergido, ya sea por voluntad propia o por otros. Perdónanos, Señor, porque nos hemos apartado de ti, porque en nuestras iglesias, Señor, han hecho a un lado tu reino, tu evangelio. Aquí, Señor, por favor, te pedimos sabiduría y conocimiento, pues no son enemigos la sabiduría y el conocimiento, sino hermanos. Aquí, como nuestro profesor, cuídalo, protégelo, para que nos pueda seguir enseñando la sana doctrina, que es tu voluntad, Señor. Y así a nuestras autoridades, que también necesitan más de ti, Señor, aun si están perdidos o no lo estén. Te rogamos, oh Señor, que abra su entendimiento, su corazón, para que puedan entender la sana doctrina, Señor. Por favor, bendito seas, oh Señor. Te rogamos sabiduría, conocimiento, día tras día, por todo y por todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Franklin. Gracias, Angisita.